El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amados amigos, preciosa Iglesia de Jesucristo, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado cristianos de una sola conciencia. Y vamos, para iniciar el estudio, a nuestras Biblias, al libro de los Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1 y el 2, donde la palabra del Señor nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La ley era la sombra de Cristo y Cristo fue el cumplimiento de la ley, o sea, de la sombra. Bajo la ley, ningún sacrificio externo pudo quitar el pecado de en medio, ni tampoco pudo limpiar la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales fueron una sombra de aquel sacrificio que iba a venir para quitar de en medio la conciencia del pecado. Y observemos a qué vino Cristo. En el versículo 7 del capítulo 10 dice que vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue esa voluntad? El versículo 9 dice que fue para quitar lo primero y establecer esto último. Cristo vino entonces a quitar los primeros sacrificios y a establecer el último sacrificio de salvación para el hombre. Tú y yo hemos sido salvos por medio del último sacrificio. A partir del Cristo resucitado, entonces, tú y yo tenemos que entender que ya no hay más sacrificios ni para salvación, ni para justificación, ni para santificación, ni para glorificación. Y que el único sacrificio que a Dios le satisfizo fue el de Cristo en la cruz del Calvario. A Dios entonces ya no le satisfacen tus sacrificios físicos, llámense ayunos, vigilias, largas y extensas oraciones o penitencias. A partir del resucitado, nosotros ya no estamos ni en ley, ni en sombra, ni en sacrificios del cuerpo. ¿En qué estamos entonces? En la realidad de Cristo. Estamos en gracia. Estamos en el nuevo pacto. Pablo dice que ese culto de sacrificios a nadie pudo hacer perfecto. Pero el libro de Hebreos, aquí en el capítulo 10, en el versículo 14, dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiero repetirlo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces tú hoy puedes decir conmigo: yo soy santo, siempre santo, porque soy un santificado por el sacrificio de Cristo. Pero también puedes decir: soy perfecto, y soy perfecto para siempre, porque con esa única y última ofrenda, Cristo me hizo perfecto. Es decir, me hizo santo y me hizo perfecto con su último sacrificio. Observemos que fue para siempre. El versículo dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y en Hebreos 10:2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, o sea, los sacrificios del antiguo pacto que no pudieron perfeccionar a nadie, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero tú y yo, en el sacrificio único de Cristo, hemos sido limpios para siempre y ya no tenemos más conciencia de pecado. En tu conciencia ya no hay más pecado, porque Hebreos 9:26 dice que Cristo, con su ofrenda en la cruz, quitó de en medio el pecado. ¿Para qué limpió una vez y quitó una vez de en medio el pecado? Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice lo siguiente, y es importante que lo leamos. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como el sacrificio de Cristo fue una vez, ese sacrificio se hizo para limpiar de una vez tu conciencia de pecado y para quitar de ti toda condenación. Pues dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que en este momento tu conciencia y la mía no tiene pecado. Y la pregunta es: ¿cuál pecado no tiene mi conciencia? La respuesta es sencilla: el pecado que Cristo quitó de en medio de tu conciencia. Y lo quitó para que ya no tengas más conciencia de pecado. Y esa conciencia de pecado que Él quitó fue el pecado de condenación. Y entramos a mirar algo importante. Bíblicamente hay dos tipos de pecado. Hay pecado de condenación y hay pecado de conducta o de comportamiento. Pablo dice en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este pecado en el cuerpo es un pecado de conducta, pero no es un pecado de condenación. El pecado de condenación, Cristo ya lo quitó de en medio de tu conciencia, para que tú pudieras entender que eres salvo, siempre salvo, y para que sientas que eres salvo, siempre salvo, santificado y perfecto delante de Dios. El pecado de conducta, Pablo en este capítulo 6 de Romanos lo ubica en tu cuerpo mortal. Y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y allí tienes entonces una responsabilidad, y yo tengo también una responsabilidad. ¿Cuál es? No permitir y no dejar reinar en mi cuerpo mortal el pecado. Pero el pecado de condenación, la Biblia ya claramente lo ubicó en nuestra conciencia. Y tu conciencia y la mía, por el único sacrificio de Cristo, ya no tiene condenación, porque con una sola ofrenda fuiste perfecto para siempre y santificado. Así que, entendiendo esto, tú y yo debemos caminar en libertad, sabiendo que ya no hay más conciencia de pecado, de condenación, porque Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, fuimos santificados. ¿Qué significa caminar en esta vida sin tener más conciencia de pecado, de condenación? Significa que por medio de la ley era que tú y yo teníamos el conocimiento del pecado de condenación. Así lo dice Romanos capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Es decir, que la ley me hacía tener conciencia de pecado y al no poder librarme de él me hacía sentir condenado. Pero Cristo, que es el fin de la ley, con su sacrificio en la cruz del Calvario, quitó de mí la conciencia de pecado para darme libertad y hacerme perfecto y santificado delante del Padre por medio del derramamiento de su sangre. Y si Cristo lo hizo, ya no te pierdes en condenación. Entonces tú me preguntarás: pastor, ¿puedo hacer con mi carne lo que quiera porque ya no tengo conciencia de pecado? En Romanos capítulo 6, 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta en el versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si el pecado te libró, si la muerte de Cristo nos libró del poder del pecado, si ya no hay conciencia de pecado en mi vida, ¿cómo volver a él? ¿Cómo regresar a eso? La ley era la que alimentaba la conciencia de pecado, de condenación. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14: Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Con su muerte en la cruz, lo repito, Cristo anuló el acta, es decir, los mandamientos que nos hacían conocer el pecado. El acta de los decretos que había contra nosotros quedó anulada con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo entró a tu conciencia y a la mía y anuló el acta de los pecados que había allí. ¿Qué hay en la conciencia? La seguridad del perdón de todos mis pecados. Ahora tenemos conciencia de vida eterna. Y observemos por qué tú ya no debes tener más conciencia de pecado ni de condenación. Porque Hebreos 10:12 dice: Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde queda la diestra de Dios? Efesios 2:6 dice que la diestra de Dios son los lugares celestiales. Y dice que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Y si Cristo está sentado, yo también lo estoy con Él. Entonces, ya no hay más sacrificios que ofrecer por el pecado de condenación. Es por eso que Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La posición de sentados con Cristo en lugares celestiales me indica reposo, descanso y tranquilidad. ¿De qué debemos entonces estar tranquilos para siempre? De que ya no tenemos más conciencia de pecado, de condenación. No tenemos más conciencia de condenación porque somos cristianos de una sola conciencia. ¿Cuál? De que no estoy ni soy un condenado, sino que por el contrario, con su ofrenda Cristo en la cruz, me hizo perfecto y me hizo santo para siempre delante de Dios el Padre. Esto es algo maravilloso y extraordinario. No voy a decirte que es fácil de entender, pero con la ayuda del Espíritu Santo iremos madurando a entender todas estas cosas. Porque surge una pregunta: ¿qué pasa cuando uno comete un pecado de conducta? ¿Será que no debo tener conciencia de que cometí un pecado de conducta? Algo que hay que saber es que la conciencia siempre va a estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte.
y que tú y yo tenemos conciencia de lo que hacemos. Pero los pecados de conducta lo que harán en ti y en mí es no dejarnos reinar en vida. Hemos venido hablando en muchos de los temas anteriores de reinando en vida, reinando en paz, reinando en libertad. Romanos capítulo 5, el versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto es de Adán, mucho más, escuche bien, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo, dice el versículo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tú y yo hemos sido llamados para reinar en vida, paz, gozo y libertad. Y lo hacemos porque ya no tenemos conciencia de pecado de condenación. Sin embargo, los pecados de conducta van a trastornar nuestro interior, van a quebrantar nuestra comunión perfecta con el Señor. Los pecados de conducta son manifestaciones de la carne, que tú encuentras en el libro de Gálatas capítulo 5 del 19 al 22, y ojalá lo leas, que por tiempo no podemos hacerla. Y como dice la Escritura, esas obras de la carne son manifestaciones que salen de tu y de mi corazón, como dice Mateo capítulo 15 versículo 19. Y esos pecados de conducta, esas obras de la carne que eventualmente permitimos que dominen en nuestra vida, van a traernos la disciplina y el azote del Señor, y van a tener consecuencias. Hebreos 12, versículo 4 al 6 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado de conducta, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este es un texto extraordinario y maravilloso que yo espero que tú puedas entender y leer para comprender que todos los azotes que recibimos es por los pecados de conducta que muchas veces cometemos. Esos azotes del Señor sobre tu vida y la mía pueden traer y manifestarse en problemas económicos, en problemas sentimentales, emocionales, físicos, como diferentes dolencias y enfermedades, problemas circunstanciales y familiares que vendrán por efecto con un solo propósito, y es para que tú y yo participemos de su santidad. Así lo dice el versículo 10 de Hebreos 12. Dice, hablando de nuestros padres, dice: y aquellos, o sea nuestros padres, lee el versículo 9, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Quiere decir que cuando hay un pecado de conducta y recibimos el azote de nuestro Dios, que es nuestro Padre que nos ama, ese azote ha de llevarnos a reflexionar, y ha de llevarnos a pedir perdón, y ha de llevarnos a entender que el anhelo de nuestro Dios es que tú y yo seamos partícipes de su santidad. Ningún azote del Señor es para tu condenación, porque los azotes de Dios son correctivos y no destructivos. ¿Cómo debes caminar ahora que estás en gracia? Debes caminar sin más conciencia de pecado. Una de las tragedias grandes de la iglesia, que no tiene la revelación del Evangelio de la Gracia, es que la gente entra y sale de los cultos siempre con conciencia de pecado.
Ellos viven asustados porque desde el púlpito se predica el peligro de perder la salvación. Ellos viven en los ayes de la conciencia del pecado cuando escuchan desde el púlpito decir: ay del diablo, ay del pecado, ay del infierno, ay del anticristo, ay del lago de fuego. Ay, corres peligro de que te borren del libro de la vida. Y la razón por la que se predican estas cosas es porque ese tipo de hombres y predicadores no tienen fe en la palabra que está escrita. Yo creo que ni siquiera la conocen. No creen que con un solo sacrificio Cristo quitó de en medio el pecado para que tú y yo ya no tuviéramos más conciencia de pecado y por tanto ser libres de condenación. Pero esa es la absoluta verdad bíblica. ¿Cómo se vive en gracia? Se vive libre de todos esos ayes. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Note esto. Si tú lees completo el pasaje de Hebreos 10, encuentras que luego de todas estas reflexiones, el escritor de este libro maravilloso dice que tú y yo tenemos libertad. Y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo. ¿Te das cuenta que en gracia caminamos libres por el sacrificio de sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? Pablo dice, tenemos libertad. Y en 2 de Corintios 3:17 dice también el apóstol Pablo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En ti y en mí, como ya lo hemos visto en tantos temas anteriores. El Espíritu del Señor en mí es mi libertad. ¿De qué? De que ya no tengo más conciencia de pecado ni de condenación eterna, sino que tengo la certeza y la seguridad de que soy perfecto y santo para siempre y de que soy salvo para siempre por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí hace 2000 años. Yo no tengo miedo de perderme. Yo no tengo miedo del infierno, porque no es el lugar a donde yo voy a ir ni donde yo estoy. Uno que está libre de conciencia de pecado ya no puede mirar condenación, ni pensar en condenación, ni hablar condenación, y mucho menos vivir en condenación. Observa, mi amado, que los que ya no tenemos más conciencia de pecado, estamos caminando por un camino nuevo y vivo. Hebreos 10, 20 dice, alabado sea Dios. Hebreos 10, 20 dice, vamos a leerlo porque me parece de suma importancia hacerlo textualmente. Hebreos 10, 20 dice, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Dice, voy a leer desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tú y yo hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que es el lugar de la morada de Dios en nuestro espíritu. Y entramos por un camino nuevo, no el camino viejo de la ley, no el camino viejo de las obras, sino un camino vivo que Él nos abrió, dice la Escritura, a través del velo, esto es, de su carne. La senda antigua de la ley, de los sacrificios y de las sombras y de la condenación ya pasó. He aquí, todas las cosas en Cristo han sido hechas nuevas. Y nosotros, los del nuevo pacto, ya no caminamos por esa senda vieja, porque ya sencillamente no tenemos más conciencia del pecado de condenación. Somos hombres y mujeres libres, seguros
de que somos salvos, seguros de que somos santos y seguros de que somos perfectos por la obra perfecta y completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Somos cristianos entonces de una sola conciencia, y por eso es que podemos, como dice el versículo siguiente, dice el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese gran sacerdote tuyo y mío se llama Jesucristo, que con una sola ofrenda te hizo perfecto y te hizo santo para Dios. Dice, acerquémonos, verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tengo libertad para entrar en mi espíritu y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Debo acercarme con corazón sincero, con plena honestidad, mi amado y mi amada. En plena certidumbre de fe, creyendo lo que Dios, la fe aquí es el conjunto de verdades y de enseñanzas que Dios nos ha dado a conocer. Y nos las ha dado a conocer para que las creamos y para que confiemos en ellas. Por tanto, nos acercamos convencidos de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia con la sangre de Cristo, que dice que quitó la conciencia de condenación de nuestros corazones, y lavado los cuerpos con agua pura, que tú ya sabes que es la palabra de Dios. El mensaje de la gracia que Dios nos ha revelado para que tú y yo por medio de él seamos limpios sin mancha, y podamos presentarnos como una iglesia gloriosa delante del Rey de Reyes, que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Acércate con corazón limpio, de mala conciencia delante de Dios, y hazlo en plena libertad y gozo, porque hemos sido llamados a reinar en vida, paz, gozo y libertad. Y no olvides tener cuidado con los pecados de conducta que pueden atraer sobre nosotros el azote y la disciplina del Señor, pero que no nos condenan ni nos quitan la salvación que en Cristo hemos recibido por gracia a través de su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te doy en esta hora. Tu palabra me limpia, tu palabra me fortalece, tu palabra me identifica con la obra de la cruz y con lo que tú hiciste al derramar tu sangre, al derramar, Señor amado, tu vida en libación por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Gracias, Señor, porque cuando Adán salió del huerto, llevó conciencia de pecado y de condenación. Pero gracias porque tú, mi Cristo, el postrer Adán, viniste a morir en la cruz del Calvario y me has quitado la conciencia de pecado, la conciencia de condenación, y me has hecho libre para la alabanza y para la gloria de tu precioso nombre. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos en todo lugar de la tierra donde han escuchado esta palabra, y oro para que tú alumbres los ojos de su entendimiento y ellos puedan juntamente conmigo disfrutar de las riquezas del Evangelio de la gracia, que ha venido a contarnos que somos libres, que somos santos y que con una sola ofrenda hemos sido declarados perfectos delante del Rey de Reyes y del Dios creador de todo el universo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias y hasta el próximo estudio bíblico. Que mi Señor abra tus ojos y tú veas y entiendas y te dé hambre y sed de escudriñar y de leer la Escritura, porque en ellas aprendemos a conocer la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Cristo resucitado. Bendiciones para todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube
o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.